vinieron cansaditos. Y estuvimos viendo el domingo y este viernes cómo aquellos que no somos del mundo vamos a ser aborrecidos tarde o temprano. Y desde ya yo creo que el mundo nos rechaza. Yo no sé si usted siente el rechazo del mundo. Hemos dicho que el cristianismo va contracorriente. Si usted va con la corriente, no está caminando en un evangelio bíblico. Pero si usted va contracorriente, seguramente no es fácil, pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el final. Capítulo 16 y verso número 7. Vamos a arrancar ahí para ver lo que el Señor les quiso decir, les quiso advertir a sus discípulos poco tiempo antes de morir. Uno dice las cosas más importantes antes de morir. Si usted ha estado cerca de un familiar, ¿cuántos han estado cerca de un familiar cuando va a morir? Es una experiencia difícil, ¿no es cierto? Traumática. Uno no quisiera pasar por eso. Yo creo que por eso el Señor Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, porque se dio cuenta de una manera muy cercana, por lo menos esa parte nos refleja el Evangelio, que el pecado permitió que entrara la muerte física. No solo la muerte espiritual, sino que también, por supuesto, la muerte física. Gloria a Dios por los que hemos nacido de nuevo, porque ya no tendremos que experimentar la muerte segunda, aunque sí podemos experimentar la muerte física. Pero va a ser un dormir y un rápido despertar, ¿verdad? O como dice aquel canto, y un eterno despertar, ¿verdad? Porque ya somos eternos. Dice la Escritura entonces, capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso número 7, pero yo os digo la verdad. Qué lindo que el Señor, podemos estar seguros que nos ha dicho siempre la verdad. A veces no sabe usted si los ministros dicen la verdad, o si sus amigos dicen la verdad, o si sus hermanos dicen la verdad, o si sus familiares dicen la verdad. A veces tenemos duda. Pero qué lindo saber que Cristo siempre nos va a decir la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Paracleto, ¿verdad?, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuántos tienen testimonio que el Consolador está morando dentro de usted? Gloria a Dios. Yo decía el viernes y recordaba, gracias, que el hermano Otto nos compartía una sencilla pero importante verdad, digna de meditar en ella, acerca de cómo el Espíritu de Dios, cuando lo leemos esa porción en Génesis 1 y verso 2, al inicio de la Biblia, dice que el Espíritu de Dios revoloteaba, dice unas versiones, así lo traducen, otras dicen empollaba, otras dicen que estaba sobre la faz del abismo. Algo que empolla es porque va a dar vida, pero había caos. ¿Se acuerda que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Pero inmediatamente dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces no podemos creer que un Dios todopoderoso, que ha creado todas las cosas, creara el caos. Él creó los cielos y la tierra de una manera perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que nosotros los pentecostales lo menos que hacemos es estar quietos. Yo a veces no sé si tengo aquí pentecostales. Pero gloria a Dios. Pero dice, Espíritu de Dios estaba sobre la faz. Y él lo decía, cuando el Espíritu está en reposo, es Espíritu de Dios. Pero cuando se activa, es Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Entonces, ayer que más de 80 hermanas estuvieron en el retiro de damas, creo que tuvieron la experiencia de que el Espíritu de Dios estaba adentro, tranquilo, ¿sí? Pero no se le había dado libertad y no habían experimentado bautismo con Espíritu Santo, y me parece que más de 15 hermanas recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Una gran bendición, una gran experiencia.
Y es algo muy lindo, porque conocer solamente lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo y no experimentarlo es quedarnos en la teoría. Y es correr el riesgo enorme de volvernos religiosos, cristianos de domingo, que a la larga no experimentamos lo que la Biblia dice. Quizá lo anhelamos o quizá no tanto, pero note que el Consolador, que quiere estar activo y quiere llenarnos. ¿Y por qué nos quiere llenar? Porque llenura es que Él tome el control de nuestra alma. Y acuérdese que el cuerpo solamente es el vehículo del espíritu y del alma. Pero cuando el espíritu toma el control del alma, va a tomar control de tus pensamientos, va a tomar control de tus decisiones, va a tomar control de tus sentimientos. Tú no puedes decir, es que ya no amo a mi esposa, me enamoré de otra. Momento. Tú puedes tomar control de tus sentimientos como una persona espiritual. Dice amén. Tenemos que tomar el control de nuestra alma. Nuestra alma puede ser como un caballo desbocado. ¿Cuántos han visto un caballo desbocado? Por lo menos tal vez en una película, ¿verdad? Levantan las patas de esos caballos, porque esos no tienen pies, tienen patas, ¿sí? Y tratan de botar a la gente. Un caballo brioso, un caballo desbocado. Estoy dándome a entender. Así es nuestra alma. El único que puede domar ese caballo se llama Espíritu Santo. El único que puede tomar el control de nuestras emociones, de nuestras decisiones, es el Espíritu Santo. Usted tal vez ya se cansó de estar subiendo y cayéndose. Se sube y se cae. Como aquellos que alguna vez en las ferias de Oriente se suben al, ¿cómo se llama? El toro mecánico, ¿verdad? Y más tardan en subirse que en caerse. Así nos pasa muchas veces a nosotros y nos frustramos. Pero qué lindo es saber que el Señor les quería hablar acerca de la función del Espíritu Santo. ¿Por qué nos conviene también a nosotros 2000 años después, cuando el Señor tuvo este diálogo con sus discípulos, poquitas horas antes de morir, les dice en el verso 8, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá de 3 cosas, ahí me quedé el viernes, al mundo. 3 cosas va a convencer el Espíritu Santo al mundo. Y yo espero que esas 3 cosas ya nos hayan convencido a nosotros. Si no, podríamos estar todavía en nuestros delitos y pecados, con una bonita religión evangélica de domingo. Amén. Tal vez solo viviendo por 2 horas la vida del templo, y cada día que tiene 24 horas viviendo nuestra vida a nuestra manera. Y sabemos que debemos de vivir la vida de la iglesia las 24 horas. No confunda la vida del templo con la vida de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y la vida de la iglesia se debe de vivir todos los días, desde que tú te despiertas hasta que te levantas. Es más, creo yo que si el Señor dice en el Salmo 2 que Él da el sueño a sus santos, ¿a cuántos el Señor les da el sueño? Aleluya. Así que en el mismo sueño el Espíritu te está ministrando, te está hablando. Hay hermanos que han sido bautizados con el Espíritu Santo en sueños, o reciben visitaciones especiales o visiones. Aleluya. Que eso es perfectamente practicable hoy. No es para el tiempo anterior, es para todo el tiempo en el que todavía nosotros estemos sobre la tierra. Va a convencer al mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Lo bueno es que explica de una vez, dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Eso quiere decir que el Espíritu Santo fue el que nos convenció a nosotros para creer. No nos convencimos nosotros, no éramos tan inteligentes. Nuestra materia gris no era suficiente para que nosotros escogiéramos y tuviéramos el conocimiento que nos permitió nacer de nuevo. Fue el Espíritu el que te convenció de pecado. Por eso nosotros no hagamos la obra del Espíritu. Seamos solo canales
del Espíritu Santo, guiados por Él para saber qué debemos de decir, qué debemos de hacer, pero el único que convence de pecado es Él. Él es el único que produce arrepentimiento y conversión, aleluya. Él es el único que lo puede hacer. Por eso la gloria nunca puede ser del hombre. La gloria solo es de Él. Pero también convence, dice, de justicia. Mire lo que dice el verso 10. De justicia por cuanto yo voy al Padre. Los religiosos de aquel tiempo jamás creyeron que el hijo del carpintero pudiera ser el hijo de Dios. Y muchas veces le llamaron hijo de fornicación, mensar en hebreo. Tú eres un mensar. Y ellos creían que realmente él era un loco porque decía que era el hijo de Dios. Entonces la sociedad de su tiempo y los religiosos pensaban que él no podía ser el hijo de Dios. Entonces dice, el Espíritu convencerá de justicia porque yo voy al Padre. Eso significa que todo lo que él había dicho era verdad. Entonces por eso va a convencer al mundo de justicia, porque nosotros sabemos que se le hizo justicia al regresar al Padre. Yo no sé si nosotros estamos lo suficientemente claros al darnos cuenta que en el Getsemaní el Señor fue probado para ver si hacía la voluntad de su Padre en la ruta final de la misión redentora a la que le habían llamado. No fue solamente un teatro ahí en el Getsemaní. Acuérdese, ese es el lugar de las olivas machacadas. Por eso cuando alguien le dice usted está en un Getsemaní, la cosa está seria. Y yo no sé cuántos aquí están en un Getsemaní o estamos en un Getsemaní, pero si no está todavía, le tengo que decir que vamos a llegar ahí. Y déjeme decirle que los Getsemaníes se pasan solos. Ya se lo he explicado y se lo he enseñado. Entonces, ahí él, aunque se quiso llevar a sus 3 cercanos, Pedro, Juan y ¿quién más? Santiago o Jacobo. Se esperaba que eran los que estaban más pilas, más entregados. Habían estado con él en el monte de la transfiguración y eso era una experiencia maravillosa, como un anticipo de la parucía. Les habían anticipado. Pudieron ver a un muerto resucitado. Por eso usted no se asuste que le enseñemos que aquellos que vamos a vivir la ruta final, en la sobrenaturalidad que viene, vamos a ver muertos resucitados. Mejor si nos preparamos. Pero ellos tuvieron el anticipo, vieron a Moisés resucitado. Y quizás solamente habían leído porque habían pasado muchos años y estaban leyendo cómo Elías, el Señor se lo llevó sin ver muerte. Solo les había llegado la información escrita en la Torá. Pero ahora Pedro, Juan y Jacobo tenían a Elías ahí en el monte de la transfiguración, prefigurando que iba a haber una generación cuando el Señor vuelva que va a poder ver y ser transformados y ser llevados sin ver muerte. Qué maravilloso eso, ¿no cree? ¿Y cuál era la tercera cosa? De juicio, verso 11, y ahí vamos a entrar en el tema de hoy. Y de juicio, dice, y de juicio por cuanto el príncipe. Mire cómo Jesús, porque es Jesús el que está hablando con sus discípulos y le llama príncipe. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos referimos al diablo y a Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque a veces no tenemos cuidado y nos metemos en líos. Pero dice, el Señor mismo dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, en otras palabras, el príncipe de este sistema. Por eso nosotros no tenemos nada que ver con el mundo, hermanos. Pero nos es fácil decir amén, pero qué difícil es vivir eso, ¿verdad? Nosotros, ahí sí que vivir el amén. Nosotros
A veces hablamos por hablar, porque tenemos boca y porque la lengua nos funciona, ¿verdad? Porque sin lengua no se puede hablar. Pero tenemos que estar conscientes, sin conceptos religiosos. Porque yo le puedo asegurar que aquí pueden haber personas que creen que el mundo ya no les afecta absolutamente en nada, porque lo están entendiendo en una forma religiosa, en base a parámetros que han aprendido, porque piensan, bueno, yo oro, yo ayuno, yo esto, yo lo otro, ya parecen yoyos, ¿verdad? Yo. Pero a veces el más religioso es el que puede estar más propenso al mundo. Porque el mundo, estoy hablando del religioso, no estoy hablando del espiritual. Porque el espiritual lo juzga todo, dice la Biblia, y él no es juzgado de nadie. Pero el religioso muchas veces se ha formado marcos. Y de alguna manera cree que por hacer esto y hacer aquello, y incluso de vestirse de esta o de esta otra manera, ya el mundo no le atrae. Pero acuérdese, hay muchas cosas externas que forman parte de este sistema que puede ser que ya salgamos de ellas. Pero ¿qué tal el montón de cosas internas que están ahí en lo que llamamos la carne? Y a la carne, por favor, hermanos, ¿le atraerá lo de Dios o le atrae el mundo? ¿Aló? ¿Y cuántos aquí todavía tenemos carnita? Todo lo que no levantaron la mano también la tienen. Tenemos carne. Y otra vez mi pastor me enseñó algo que yo se lo recuerdo a usted para saber si usted todavía, si cree eso o es bueno que lo medite, pero la carne no se convierte. Aunque no diga amén. Y si la carne no se convierte, la carne, que es como una quinta columna. Usted sabe que en las guerras a veces se mete una quinta columna en el ejército enemigo para destruir internamente al ejército. Así es la carne, está dentro. A veces nosotros podemos reprender, podemos tomar autoridad contra los espíritus y aún dice, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Podemos decirle no al mundo, pero ¿qué tal la carne? El rochoy que tenemos adentro. Porque usted puede estar sentadito en un culto y su mente divagando carnalmente. ¿Es posible lo que le estoy diciendo o no es posible lo que le estoy diciendo? Es así. Por eso nos convenía que el Señor físicamente se fuera con su Padre y nuestro Padre. Amén. Porque somos hijos. Usted tiene esa certeza de que es hijo de Dios. Eso cambia las circunstancias, cambia las cosas. Porque si somos hijos, somos amados. Porque Él es un buen padre, el mejor padre. Y si usted es mexicano, un padre bien padre. No, ¿verdad? Pero ha oído que así hablan ellos. Entonces dice, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, eso es una verdad que tenían que conocer los 11 que estaban con él. Porque al morir el Señor, ya Pedro pudo experimentar que lo que el Señor le había anticipado que iba a suceder se le cumplió cuando el gallo cantó y se sintió mal. Y no me pregunte usted cuántas horas pasó él hasta que el Señor se le apareció sintiéndose cucaracha, porque había negado a su maestro, había negado a su Señor. Es más, había negado a su Salvador. Y yo no sé cómo se sentía Pedro, pero se ha haber sentido muy mal. Igual que cuando nosotros nos sentimos cuando caemos en pecado. O usted ya no se siente mal cuando cae en pecado. Porque no me va a decir usted que es impecable. La Biblia nos dice a nosotros que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces el pecado puede alcanzarnos. Lo único es que debe alcanzarnos muy pocas veces, ¿verdad? Y por eso siempre que hablo de eso, yo quiero que a usted le quede la imagen clara en su mente, que usted tiene que ir corriendo y el pecado viene atrás y usted va viendo como cuando va ganando una carrera y usted no quiere que lo pasen porque quiere obtener el premio, que no lo agarre el pecado porque casi se personaliza.
Pero a veces la figura de los cristianos de estos tiempos es que el pecado va corriendo y ustedes van detrás de él. ¿Me entiende el punto? No busquemos el pecado. El problema es que este sistema está lleno de cosas que atraen. Y nosotros tenemos que estar conscientes. Por eso hoy los ayunos ya no son de alimentos, ahora hay que hacer ayunos de Facebook. Vio que todos se quedaron tristes. Ayunos de cosas que te atraen demasiado. Porque otra vez dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Qué poderoso es eso. ¿Y sabe quién le va a decir a usted qué conviene y no conviene? El Espíritu Santo que tiene adentro. Porque ahora lo tenemos adentro. Aleluya. Los discípulos lo habían experimentado afuera, pero ahora lo tienen adentro, lo tenemos adentro. Y Él nos habla. Nos dice cosas sencillas y cosas profundas y cosas complicadas, pero especialmente nos advierte: no entres ahí. Y ahí va. Juan ya sabe qué va. Bueno, los jóvenes no entienden eso. Ahí se los explican, hermanos adultos. Ahí va. Y entra el simple. Así dicen los proverbios, ¿verdad? Vi a un joven simple que entró a la casa de la prostituta sin saber qué era lo que le iba a suceder. Entonces, la Biblia nos dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, aquí hay abogados. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre cuando el juez sentencia y que se aplique la sentencia? Depende. Ok. Es que fíjese que a mí me entró una duda. Cuando dice la Biblia, por cuanto va a convencer el espíritu de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero dígame usted si el príncipe de este mundo, esto se hizo hace 2000 años, si no anda suelto. ¿Anda suelto o no anda suelto? ¿Anda suelto o no anda suelto? Entonces ya lleva 2000 años que no se le aplican la sentencia a usted. Porque de alguna manera el enemigo, aunque eso cueste entenderlo, sigue siendo un instrumento de Dios. Y es que aquí yo lo quiero llevar a varios pasajes. Fíjese que los discípulos, acompáñenme a Lucas capítulo número 10. Lucas capítulo número 10 y verso número 17. Cuando el Señor no solo mandó a los 12, porque también iba Judas ahí, sino que también mandó a otros que completaron un número llamativo de 70 discípulos. Y en Lucas 10, 17 dice: y volvieron los 70 con gozo. Acuérdese, habían sido delegados y tuvieron grandes experiencias. Y lo que más me llama la atención es que el Espíritu Santo no estaba todavía dentro de ellos. No había venido Pentecostés. Amén. Pero dice que ellos, por delegación, ¿qué más poderoso podrá ser que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y se manifieste con poder, hermanos? Yo creo que muchos cristianos saben esto, pero no lo creen. Y por eso no actúan en fe. Entonces dice que ellos, los 70, volvieron con gozo diciendo: Señor. Ya me imagino yo como Señor, porque siempre hay gente expresiva y otros un poquito flemáticos, ¿verdad? Que ni hablan. Señor, Pedro haber dicho Señor, porque él era sanguíneo. Aún los demonios, Señor, se nos sujetan en tu nombre. Qué experiencia más tremenda, ¿no? Ayer en el retiro hubo liberaciones. Y cómo me gustaría a mí que este domingo hubieran liberaciones.
Así que no se vaya temprano. No vaya a ser que alguien lo saque, que no es humano. Aleluya. Pero ¿no cree usted que los espíritus pueden tomar a los cristianos? ¿Lo cree o no lo cree? Yo no tengo que hacer una apología de esa verdad, porque sé que usted lo sabe, lo cree y quizá lo experimentó ya y fue liberado en algún momento. Entonces dice, y les dijo, eso es lo que me interesa en el verso 18, porque estamos hablando que el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ellos tenían que estar seguros a qué se iban a enfrentar, porque ahora iba a ser una batalla de espíritus. Yo no sé si usted entiende que como está dentro de usted el espíritu de vida, que es el espíritu de Cristo, y también está dentro de usted el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermano amado, los espíritus en este mundo lleno de espíritus, al que van a reconocer es lo que tiene usted adentro. ¿Me está entendiendo? Y se va a volver una batalla, un choque de reinos. El choque del reino de las tinieblas con el reino de la luz. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque a veces tenemos miedo de imponer manos. Ahí se me va a pegar algo. Yo le he dicho a usted que he visto ministros, tremendos ministros cercanos al doctor, que solo usaban el verso de que hay que tener cuidado de poner manos. No uséis las manos o no pongáis las manos con ligereza. Pero nunca los vi poner manos. Siempre, algunos se metían hasta las manos en la bolsa, las bolsas del pantalón, pues. Y puede ser que usted sea servidor aquí y que le dé miedo poner manos y tomar autoridad. Pero usted tiene que recordar. Por eso el Señor le está diciendo a ellos lo que ya sucedió con el príncipe de este mundo. Los demonios son soldados rasos. Me estoy dando a entender, hermanos amados. Algunos aquí aprendieron a pelear la batalla espiritual sin saber nada, porque el Señor es bueno y el Señor revela ante la necesidad. Aleluya, gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. En el verso 18 dice, el Señor les dice a los 70 y les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. El Señor y esos 70 habían experimentado que los demonios se les sujetaban. Eso es previo a la enseñanza que le está dando a los 11. Y ahí van también los 11. Entonces, ¿por qué Satanás lo vio caer como un rayo? Porque el juicio sobre él ya estaba hecho en el cielo. Hay juicios que se hacen en la tierra, pero el juicio de Satanás, que el Señor lo reprenda, se hizo en las cortes celestiales. ¿Me está entendiendo? Entonces, que no lo asuste a usted ni Satanás ni sus demonios. Entonces dice, si volvemos 10, 19 y 20, lo voy a leer rápidamente. He aquí os doy potestad. Ojo, no había venido Pentecostés. De hollar serpientes y escorpiones. Ahora, usted sabe que las Biblias nuevas quieren quitar estos versos y las han quitado. Pues tenga cuidado con qué versiones usted compra. ¿Aló? Porque no creen en esto. Entonces hacen recortes. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y todavía no había Espíritu Santo dentro. Entonces, ¿por qué los cristianos somos tan miedosos?
¿No le agarra a usted escalofrío cuando entra a un lugar raro y está a media luz y le contaron que ahí espantan y usted, ay, ¿por qué no entra tomando autoridad? O mejor ni entra. Y a todos nos ha pasado que nos recorre un escalofrío y de repente si hay espíritus que no vemos, pero podemos tomar autoridad. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos, aleluya, en los cielos. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermanos. Hay tantas preguntas que hacer cuando uno lee la Biblia. Porque note usted que a los 70, porque a ellos les está hablando, dice, vuestros nombres ya están inscritos, y él no había muerto. Medite usted qué les quiso decir. Acuérdese que Hebreos 2:14 dice que hay hijos que ya vienen hijos. Y eran hijos cuando experimentaron carne y sangre. Dice, por cuanto los hijos vinieron en carne y sangre, era necesario que él también experimentara lo mismo. Entonces algunos ya vienen hijos. Pero regresemos al capítulo 16. Fíjese que es interesante cómo ya en el libro de los Hechos el apóstol Pablo, que aun cuando es apóstol, pero un apóstol de una camada distinta, usted lo sabe, porque él no formaba parte de los apóstoles del Cordero. Pero con la revelación que el Señor le dio después de convertido, en el verso 18, capítulo 26 de los Hechos, Hechos capítulo 26 y verso 18 dice, él está hablando con un rey porque el Señor le dijo que él había sido escogido para hablarle a reyes. Y aquí le está hablando al rey Agripa, para hacerle a usted contexto. Y cuando él está dando por última vez su testimonio, que lo repite 3 veces en el libro de los Hechos, él está diciendo al rey Agripa varias cosas, pero en el verso 18 le dice, 26 de Hechos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y eso es lo que quiero que usted vea. Y de la potestad de Satanás a Dios. Usted no me venga a decir que usted era muy bueno cuando usted no se había convertido. No me venga a decir que usted era filántropo, que usted no mataba una mosca, que usted aquí, que usted allá, y que era muy bueno, porque dice que no hay ni uno bueno. Pero aquí lo que está diciendo el Señor a través del apóstol es que cuando nosotros no pertenecíamos al reino de la luz, estábamos bajo la potestad de Satanás. ¿Lo lee usted ahí? Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Entonces, hermano, mire, ¿sabe cuál es el gran problema nuestro? No entendemos que ya no somos propios. A usted no lo salvaron para que usted viva como quiere. A usted no lo salvaron para que usted haga lo que usted quiere hacer. A usted lo salvaron para anunciar las virtudes de aquel que lo trasladó de un reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ya no depende de usted. Usted no es propio. Ni siquiera su esposa es dueña de usted. ¿Aló? El dueño de nuestras vidas es el Señor. Nos compró a precio de sangre. Claro, no le va a decir el esposo, ya viste lo que está diciendo el hermano Sergio, yo ya no te pertenezco. Momento, pueblo, aclaremos las cosas. Estamos hablando de su relación con Dios. Estamos hablando de prioridad. Por eso cuando la esposa no quiere o el esposo no
quiere, porque cualquiera de los cónyuges a veces se porta retrechero y mete freno. No, yo no quiero ir a la iglesia porque está nublado. A veces nos da un catarro. Yo no quiero ir a la iglesia porque tengo catarro. Frenos. Pero mira, mi hijito, ahí te dejo tu comidita y yo me voy al culto. Porque ahí estás estableciendo prioridad. ¿Amén o no amén? Y viceversa. A veces las esposas detienen los ministerios de los varones. Se está metiendo el varón, se está metiendo. Ay, es que ya no me sacas a pasear. Ay, es que no sé qué. Todo tiene su equilibrio. Yo no le digo que usted descuide a su esposa o esposa que usted descuide a su esposo. No. Pero no detengan el ministerio, hermanas amadas, de aquel que está siendo llamado por Dios. Porque tarde o temprano se las van a encontrar con Dios. No con Él, con Dios. Y Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Ay, Dios, se puso la cosa seria. Percibo el ambiente, algo tenso. Por eso, jóvenes amados que no se han casado, piensen bien con quién se van a casar. Hermanitas, jovencitas, piensen bien con quién se van a casar. No todo lo que brilla es oro, porque un cónyuge que viene de Dios nos catapulta para honrar a Dios. Un cónyuge que no viene de Dios nos detiene, nos estorba. Aló. Entonces necesitamos saber que hay una batalla espiritual y los 11 se iban a encontrar de frente con esa batalla espiritual. Por eso el Señor les dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando venga el otro que viene del Padre, va a ser lo siguiente. Volvamos al capítulo 16. Mire qué tremendo el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿De qué está hablando? Estaba hablando en el contexto que el príncipe de este mundo ya había sido juzgado y probablemente les quería decir más, pero no los vio preparados. ¿Cuántas cosas nos hubiera querido decir el hermano Otto como pastor y no nos vio preparados? Se las guardaba. ¿Cuántas cosas quisiera uno decirles? Y a veces tenemos que callarnos, quedarnos quietos. Porque, hermanos amados, el crecer en lo que el Señor te quiere revelar, que va a ser la función del Espíritu Santo, y ha sido estos 2000 años, pero que se va a arreciar el trabajo de Él, va a ser más fuerte el trabajo de Él, porque es la última generación. Y esa generación tiene que estar preparada. Acompáñenme un momentito a Apocalipsis, capítulo número 1. Apocalipsis capítulo 1 y verso 18. ¿Cuántos creen que el Señor le quitó las llaves al diablo? ¿Las llaves de qué? Miremos qué dice Apocalipsis 1, 18. ¿Se acuerda que este mismo Juan del Evangelio, que estaba ahí dentro de los 11, oyendo lo que el Señor le estaba diciendo a pocas horas antes de morir, tuvo la visión, ahí sí que apocalíptica, de Cristo? Y él le dijo a Juan, dentro de todo lo que compartió con él en el verso 18, y el que vivo, hablando de las características de él, y estuve muerto. Estaba hablando con un resucitado, ¿no es cierto? Estaba hablando con el Hijo de Dios resucitado con un volumen mayor.
que el que lo vio antes. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y me interesa la parte final del verso. Y tengo, ¿qué tiene? Las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién cree que las tenía antes? ¿Ah? ¿Será que se las quitó a alguien? ¿Qué dice usted? Al príncipe de este siglo. ¿Se acuerda que cuando él da la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20? En una parte de esos dos versos dice: toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, a consecuencia de eso, id y haced discípulos a todas las naciones, porque le dieron potestad. Él sabía que el príncipe de este sistema había sido juzgado y actuaba en función de eso, y nosotros somos sus hijos y no lo hacemos. ¿Usted se imagina, hermano, lo que sucedería si realmente nosotros tomáramos autoridad? ¿Qué clase de evangelismo sería el que nosotros haríamos al ir a compartir las buenas nuevas sabiendo que el enemigo ya fue juzgado? ¿Cómo nos moveríamos cuando viéramos a una persona actuar rara y le ponemos las manos, y ni siquiera hay necesidad de poner las manos a veces, y le decimos en el nombre de Jesús, te vas, y la persona ¡pach!, cae y empieza ahí a ser liberado? ¿Qué sucedería? O si una persona enferma llega y, hermano, nosotros sabiendo que el Señor ha delegado, porque en Marcos también el último capítulo, los últimos versos, préstame tu Biblia, los últimos versos de Marcos capítulo número 16. ¿Los quiere leer conmigo? Espero que en esta Biblia no se los hayan quitado, porque hay Biblias que quitaron los últimos versos de Marcos capítulo número 16, y probablemente es la que usted compró. 16 verso 14. 15 leamos de una vez por tiempo. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas, dice aquí. Y el que creyere. Eso es lo que ya quitaron. Solo ponen ahí, no aparecen los mejores manuscritos, y lo quitan. Por eso a mí me llama la atención cuando yo leo notas de algunos hermanitos que estuvieron en el IM recomendando la Biblia textual, y en la Biblia textual se han quitado un montón de versos, no solo estos, sino otro montón de versos. Tenemos que tener cuidado, porque se están acomodando versiones a la necesidad y al gusto del cliente. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Porque usted puede ser que no lo crea y por eso no lo viva, pero estamos siendo retados en esta fase final a vivir esto. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice amén. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Dónde están aquí los que creemos? ¿De verdad aquí estamos los que creemos? En mi nombre, no en nombre propio, no en nombre de Mashimón, no en nombre de ninguna potestad. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero ¿por qué solo nos emociona y no está dentro de nuestra experiencia? Algo está sucediendo con esta generación de cristianos.
Algo está sucediendo con la iglesia local. Algo está sucediendo. La iglesia ha agarrado otros rumbos. Y usted ha agarrado otros rumbos. Porque no es garantía que usted venga a una iglesia que se predica la palabra como está escrita, pero que su mente y la influencia que tiene sea otra. Si tú eres de las personas que ves muchos programas de ministros, porque hoy en día hay que tener cuidado quienes dicen ser ministros, y lo que enseñan y lo que predican y lo que hacen te atrae más de lo que en tu casa, tu iglesia local te enseñan, vas por otro lado, hermano. ¿Y sabes qué? Se percibe cuando tú jalas por otro lado, porque la mente te la ganaron. No sé si me estoy dando a entender. Por eso tenemos que hacer lo que nuestro pastor nos enseñó. Amén. Retornar a la palabra. Retornar a la palabra escrita. Y dejar que esa palabra escrita impacte nuestros espíritus, nuestros seres tripartitos, y nos volvamos verdaderos instrumentos, como sucedió en el pasado, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y el mismo Apocalipsis nos dice, imagínese usted que un angelito lo va a agarrar, lo va a atar, porque ya fue juzgado en las cortes celestiales, y lo va a apresar 1000 años. Un angelito. ¿Ha leído usted eso? Y va a ser soltado después de 1000 años para hacer la última batalla, pero nuevamente va a perder. El diablo no sabe que ya perdió, pero muchos cristianos tampoco lo saben, y por eso le tienen miedo. Mire, cuando yo vi las manifestaciones de ayer, lo que el Señor estaba haciendo, en primer lugar me puse a meditar. Señor, gracias por dejarme guiar por lo que tú quieres hacer, porque a veces no hay que hablar mucho, hay que actuar más. ¿Y sabe qué fue lo más maravilloso, hermano? Que uno siempre tiene en la iglesia personas que de alguna manera las ha habilitado para poner manos y esto y lo otro, pero el Señor me dijo, no, hoy vas a hacer lo siguiente. Yo no tenía muchas ayudas ayer. Vas a poner de un lado, eso me lo dijo el Señor claramente, a todas las que no han sido bautizadas con Espíritu Santo, o que siendo bautizadas con Espíritu Santo ya no fluyen, o quieren una unción nueva. Y gloria a Dios por las valientes que se sentaron de ese lugar. Como 40 hermanas se sentaron ahí. Y las otras, aunque las fustigué para que estuvieran seguras que habían sido llenas del Espíritu Santo, ya habían hablado en otras lenguas, les dije, porque ustedes son las que van a ministrar a las que están aquí. Porque eso fue lo que me dijo el Señor. ¿Y sabe qué? Ellas fueron las que ministraron. ¿Y cuál fue el resultado? Mejor que cuando los habilitados ministran. ¿Aló? Porque no es cosa de los hombres, entendamos eso. No es cosa de títulos, es cosa de estar uno dispuesto y creer a la palabra porque ahí no dice que los apóstoles van a hacer eso en Marcos. No dice que los ministros que ya tienen 20 años de estar ministrando, ahí dice a los que creen. Eso significa que si usted creyó hoy, mañana lo puede hacer si usted cree. Hermano, me estoy dando a entender. Entonces, yo sé que el tiempo pasa y yo no sé por qué se va tan rápido. Y usted todavía se tiene que quedar unos minutos para oír anuncios, fíjese pues. Pero mire, hermano amado,
Aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Qué cosas el Señor se llevaría, hermano? ¿Qué cosas metería en su maleta el apóstol Pablo cuando le dice a los corintios? Porque los corintios tenían muchos dones. Habían 9 dones, los 9 dones se manifestaban en la iglesia, solo que eran carnales. Así que los dones, el ejercicio de los dones no necesariamente garantiza espiritualidad, porque los corintios eran carnales, pero se manifestaban los 9 dones. No estoy diciendo con eso que usted no busque la santidad, porque si se manifestaban siendo carnales, ¿cómo se manifestarán cuando uno no es carnal? Porque al fin y al cabo los dones del Espíritu se manifiestan a favor de alguien, según el plan de Dios. Después Dios va a tratar con la persona que te está manifestando los dones. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ahora, fíjese pues, Pablo les decía, yo les quería dar una vianda sólida, carnita de mamut, pero ustedes no se han hecho todavía maduros. Le estoy parafraseando y mejor saqué la mamila, saqué la pacha. Pacha. Ahora, ¿qué cosas no pudo decir el apóstol Pablo? ¿Qué cosas no se podrán decir ahora? El Señor no les pudo decir esas cosas, pero voy terminando, ya me encendieron la María. Pero note que dice el verso número 13, pero cuando venga el Espíritu, y vino hace 2000 años, de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Usted necesita mejorar su relación con el Espíritu, porque no solamente lo va a guiar a toda la verdad, sino dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Está notando? El Espíritu Santo vive así, mire. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero como es Dios, es omnipresente. Si está allá hasta aquí. Dice amén. Va, acompáñeme a 1 Corintios capítulo número 2. Ya se me está terminando el tiempo. 1 Corintios capítulo 2. Usted dice amén cuando lo tenga. Déjeme por lo menos leerlo y vamos a ver qué entresacamos aquí. Pero dice que él habla lo que oye. ¿Y dónde lo oye? Aquí lo dice el apóstol Pablo. Verso 9, según 1 Corintios 2, 9, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Los que le aman. Lo que no pudo decirle a sus discípulos el Señor porque no lo podían sobrellevar, ahora ya lleva 2000 años y buena parte de lo que está en el Nuevo Testamento se lo dijo a ellos el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que leer su Biblia. Por lo que más quiere, hermano, lea su Biblia. Yo no creo que alguien que no lee la Biblia va a poder irse. Ay, y los analfabetas, hermano Sergio, ellos oyen. Y los sordos, hermano Sergio, leen la boca. Me estoy dando a entender, hermanos. Mire, dice, son las que Dios ha preparado para los que aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Él no estaba dentro de los 11, el apóstol Pablo, y se las revelaron. ¿No cree que se la van a revelar a usted? Es más, si usted tiene 20 años en el cristianismo, ya debería haber, se las deberían haber revelado, hermano. Si usted está deficitario de la revelación de Dios para su vida, el problema no está arriba, el problema está aquí abajo. El problema es usted y el problema soy yo.
Dice amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Está hablando del Espíritu Santo. Aún lo profundo de Dios. ¿Usted quiere saber lo profundo de Dios? Amístese con el Espíritu, hombre. Tenga intimidad con el Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso sube, por eso oye. ¿Usted se imagina el Espíritu que en este momento está oyendo y está esperando que usted entre en comunión con Él? Porque no necesariamente estar aquí en la iglesia, está usted en comunión con el Espíritu. Puede que sí, puede que no. Pero en esos momentos donde usted tiene intimidad con Él, a solas, no estará esperando el Espíritu. Le voy a decir a esta mi hermana amada lo que oí con el Padre. A este varón que cómo se mete conmigo. ¿Lo cree o no lo cree? Si lo único que estoy haciendo es comentando lo que dice aquí. Entonces dice, todo lo que proviene de, y nosotros dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, o que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No trate de entender las verdades que solo se entienden por espíritu con su mente. Deje de ser humanista. Muchos ministros se volvieron humanistas, tratando de externar las doctrinas con argumentos humanos. Usted tiene espíritu porque ya le dieron vida, entonces usted tiene que oír al que hable las cosas enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces tenemos que estar espirituales. Es que me aburre la Biblia, carnal, es que estás. Es que me duermo cada vez que empiezo a leer, carnalito estás. Porque el espiritual le enseña, dice, este libro habla. Así dijo mi pastor una vez. Este libro habla cuando estaba recién convertidito. Este libro habla entre líneas. Aleluya. Y cuando usted agarra la Biblia de esa manera y el Espíritu Santo le revela, usted no puede soltar este libro. Aleluya. Pero el hombre natural, es decir, el hombre no cristiano, la antigua versión es muy fuerte al decir el hombre animal, no puede, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso el que no ha nacido de nuevo no percibe nada, aunque venga a la iglesia, porque para él son locura. Mucho cuidado, hermano, cuando usted catalogue las cosas de Dios como locura, porque puede ser que no le haya amanecido. Entonces mejor absténgase, pregunte lo que no entiende. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el hermano Otto añadía, a nuestra disposición. Pero no siempre la usamos. Entonces, si dice, volviendo al verso, al capítulo 16, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y ojo, y os hará saber. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Puede traducirse mejor, os anunciará las cosas que van a suceder. ¿Usted está inquieto si el Señor viene o no viene? ¿Está inquieto? ¿Viene o no viene? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cómo? Ahí nos trabamos todos. Pero vemos avances cada año, y la mayoría de lo que se juzga humanamente
y nos han informado que venía aquí, que venía allá. Todos han fallado porque lo han hecho humanamente. Pero aquí dice que el espíritu que usted tiene adentro y que da testimonio de que usted es hijo a su espíritu, que Él les enseñará ¿sabe qué me gusta de la palabra anagelo? Aunque no lo recuerde, es lo que traducen aquí, os anunciará. De ana, que es una preposición griega que mira a lo de arriba, ana. Y gelo o ángelo es lo que un ángel anuncia, anagelo. Él os anunciará las cosas que están por suceder. Entonces la novia, no tenga pena. Aunque aquí solo uno sea novia, o dos o tres, le van a decir, le van a anunciar, lo van a preparar. Pero el que quiere ser celeste, que le cueste. Mire, hermano, la única manera de saber que uno es novia, la única que yo he encontrado, es que usted se esté consagrando. Si a usted le viene guango consagrarse, disculpe que use esa palabra, si a usted no le afecta vivir no consagrado, quizá porque usted ha oído esto tantas veces y ya está cansado de oírlo, pero si usted no está luchando, dejando que el Espíritu Santo tome el control de su vida para consagrarse, si no está experimentando eso, tal vez no es novia. Pero si a usted cuando oye esto, algo le arde adentro, y usted se ha dado cuenta que cuando nos hablan de estas cosas, el Espíritu nos recuerda nuestros pecados, lo que estamos haciendo mal, ese momento que nos peleamos con la esposa, o que tratamos mal a un hijo, o que no perdonamos a alguien, o que hicimos una tranza. ¿Sí o no? Porque si a usted le pasa eso, va por buen camino, porque el Espíritu le está hablando y Él nos anunciará todas las cosas. Termino. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo anunciará. Otra vez usa anagelo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Eso define claramente que Él es uno con el Padre. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo anunciará. Otra vez se usa anagelo. 3 veces en 2 versículos se usa ese verbo. Y ana es para arriba. De arriba el Espíritu va a oír ¿cuándo? Y va a bajar inmediatamente para el que esté con los oídos circuncidados y oiga. Hermano, usted se puede imaginar, yo ya terminé de predicar, pero solo le quiero dejar este último pensamiento. Usted se puede imaginar cómo vamos a reaccionar nosotros cuando Él nos diga claramente, ya voy. Yo me pongo a pensar, tal vez ese día ni venga a predicar. Porque si les digo eso, muchos no me van a creer. Tal vez usted que tiene su trabajo no va a ir a trabajar, porque sabe que pronto Él le va a dar las instrucciones. Y la esposa le dice, ¿y por qué no quieres ir a trabajar? Es que estoy orando. Es que quiero saber más. El Señor me dijo que leyera esto. El Señor me dijo que fuera allá. El Señor me dijo que fuera acá. Y por primera vez quizá vamos a obedecer a lo que Él nos está diciendo. Recuerde, no estamos fechando. Por eso, cuando el Señor le hable a alguien, muchos no le van a creer.
Quizá esa persona apagará su tele, apagará su celular o lo va a tirar al agua, aunque le costó como 10,000 quetzales. Ya no quiero esto, porque esto me está quitando intimidad con Dios. El que me busque y que me encuentre. No sé cómo va a ser, pero de algo estoy seguro, que el que reciba claramente por el Espíritu lo que viene, su vida cambió. No sé si va a ser un día, 2 días, un mes, pero la gente lo va a ver como loco o como loca, como estrafalaria, como rara, pero no nos va a importar. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya.